Muy buenos días, hoy continuamos con el tema 10 cosas que debemos evitar. Ayer veíamos el odio, vamos a ver la venganza. Quiero que me acompañe al libro de 1 Pedro 3, 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y su labio no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La venganza. Venimos mirando una serie de cosas que usted y yo debemos evitar. Y entre ellas está la venganza. Muchas veces pensamos tomar venganza por nuestras propias manos. Es más, hemos escuchado de personas que toman venganza por sus propias manos. Es como hablamos el tema de ayer del odio, que como Caín mató a su hermano Abel por venganza, por odio contra su hermano. Pero hoy la venganza tiene que ver que usted y yo no debemos tomar acciones por nuestras propias manos. Debemos esperar que el Señor obre en cada uno de nosotros, pero que también Él será el que nos defenderá, ya que es uno de los placeres carnales que el hombre más disfruta. Es como esas personas que siempre anhelan, buscan cómo desquitarse de otra persona. No hay nada más satisfactorio para nosotros que ver a otro recibir su merecido, pero es una satisfacción que crece más y más y es como el deseo del corazón, pero es como una venganza que me las va a pagar, que yo lo he de ver caer, pero es que le va a pasar tal cosa, pero es como ensañarse contra la otra persona y no hay paz. No hay paz porque el enemigo ya se ensañó con la persona y es porque en usted y en mí no está Dios, está es el odio, está el rencor, está esa venganza por lo que me hicieron y es que me voy a desquitar, me las voy a pagar con esa persona. Pero muchos de nosotros seguimos creyendo que vengarnos estaría bien. Este es un punto en la palabra donde muchos tienen fallas, pero aquí el apóstol Pedro nos enseña y nos quieren hacer daño. Pero primeramente debemos mirar que la venganza, usted y yo no la podemos tomar a nuestras manos. Lo que el Señor nos enseña es que debemos bendecir a los demás y bendecir a los demás en lugar de pagar mal por mal. Ya que Dios nos llama a usted y a mí a bendecir a otros, no es porque me caiga bien, no es porque no me agrada, no es porque me hizo, no es porque me habló. Bendecir. ¿Por qué? Porque es del Señor que recibiremos recompensa, no de la otra persona. Usted y yo siempre estaremos expuestos a que los demás nos hagan daño, nos miren mal, nos traten mal, de pronto que nos lleguen a hacer daño. Pero si el Señor Jesús dice que Él ya venció a través de la cruz del Calvario, ¿por qué tenemos que tomar venganza por nuestras propias manos? ¿Por qué no permitimos que el Señor nos defienda? Porque a veces está el orgullo. Es que lo que me hizo, es que lo que me habló, es que cómo me trató, es que cómo me miró, es que como no me conoce, cómo soy yo y yo me voy a desquitar, le voy a decir unas cuantas, es que le voy a mandar no sé qué. No, la venganza no debe estar de parte de nosotros, debemos dejarlo al Señor, ya que la palabra de Dios va más allá diciéndonos que tenemos que ayudar a nuestro prójimo y cómo lo podemos hacer, cómo podemos ayudar a nuestro prójimo siempre y cuando usted y yo esperemos que el Señor lo haga, no que usted y yo lo hagamos, sino dejar que el Señor haga Él mismo la obra en cada uno de nosotros y nos defienda. Por eso, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Tremendo, ascuas de fuego, o sea, el Señor se vengará por usted y por mí. Si él tiene hambre, tiene sed y usted y yo lo podemos ayudar, hagámoslo. No lo hagamos porque es que esta es la manera y es que le voy a mostrar. No, hagámoslo como siempre hemos escuchado, hemos hablado en los devocionales, en las prédicas, que todo lo que usted y yo lo hagamos, hagámoslo como para Dios, no para el hombre, porque del hombre recibiremos la recompensa, malos tratos, malas palabras, acción, mentira, manipulación, engaño, muchas cosas que podemos recibir del hombre, pero si recibimos de Dios, recibiremos lo mejor. Hagamos todo como para Dios. Ahí mismo lo dice el apóstol Pablo. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es la venganza del Señor sobre esa persona y usted y yo seremos los más beneficiados. Entonces no tenemos por qué mirar cómo le hacemos daño a otra persona, ya que si tenemos la capacidad de ayudar a nuestros enemigos en sus necesidades o urgencias, siempre debemos estar prestos a hacerlo, pero no mirar porque me dijo, cómo me habló, cómo me trató, no. Ahí es donde el Señor quiere que usted y yo entremos en un cambio profundo. También ahí como lo estamos viendo la palabra, en la primera palabra que leímos, la primera de Pedro, hacer bien a otros y es buscar que la venganza venga de parte de Dios.
Esa venganza solamente el Señor la puede hacer. Ya el Señor nos llama a refrenar nuestra lengua. Somos tan ligeritos para hablar. Es que cuando leemos la palabra en el libro de Santiago, en el libro de Santiago nos habla sobre el poder de la lengua. En el libro de Santiago capítulo 4, en el capítulo 3 nos habla sobre el poder de la lengua. Dice que es el músculo más pequeño pero imposible de domar. Dice que se entremete en todo asunto. Dice que lo único que usted y yo podemos hacer es entregarle nuestra lengua al Espíritu Santo para que Él sea gobernando nuestra lengua. Y si Él la gobierna, nos irá bien. Como dice el salmista en el Salmo 34, 12 al 16, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Aquí está la respuesta de la lengua. Usted y yo solamente hagamos bien. Guardar la lengua del mal. Nuestro labio de hablar engaño, apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz, porque dice que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero si usted y yo somos justos, no debemos hablar mal, debemos esperar que el Señor obre, y si hemos hablado mal, pedirle perdón al Señor, pero también pidámosle que tome el control de nuestra lengua, no permita que se entremeta en todo asunto, porque dice que inflama la rueda de la creación. Eso lo dice el apóstol Santiago. Es que usted y yo renunciemos a nuestra lengua y podamos esperar que sea el Señor tomando el control, ya que lo primero que dice es que usted y yo debemos refrenar nuestra lengua de mal y de hablar engaño, ya que este salmo, el apóstol Pedro: los justos no permiten que de su boca salgan palabras malas hacia los demás. Por eso le digo, si de pronto hemos prestado nuestra boca para hablar cosas incorrectas, indebidas, démosle perdón al Señor. Pero también digámosle al Señor: toma el control de nuestra lengua y gobierna nuestra lengua, que no hablemos cosas indebidas ni cosas incorrectas, sino que seas tú obrando a través de nuestras vidas. Por eso ahí también encontramos en la primera palabra que estamos leyendo, primera de Pedro, que debemos encomendarle al Señor en vez de buscar la venganza. Eso está en el versículo 12 de lo que estábamos leyendo el capítulo de Pedro. Es para encontrar que el Señor tome el control, ya que el Señor nos llama a presentar a Él nuestras oraciones. Y en la oración podemos pedirle y hablar con el Señor qué situación está pasando usted, qué circunstancia adversa, qué le agobia, le angustia, le llena de zozobra, qué le molesta a esa otra persona que usted de pronto quisiera tomar venganza. Y yo veo que es el Señor que lo está llamando para que hable con Él, pero que encuentre esa paz en esa intimidad con el Señor, en ese lugar secreto, que pueda llevar a descargar esa ira, ese odio, ese rencor, ese resentimiento, esa amargura, ese dolor que tiene usted en su corazón, esos pensamientos de venganza. Llévelos a la oración. Pídale al Señor que usted necesita ser libre de eso, y el Señor lo hace libre, ya que el texto termina diciendo que Dios está atento a las oraciones de sus santos. Pero ¿por qué Pedro cita esta porción de la palabra aquí? ¿Y qué es lo que nos quiere decir? En situaciones en que todos nos encontramos, que nos hacen daño, que nosotros debemos hacer es encomendar nuestra causa a Dios, y será Él quien haga justicia y nos libre de toda situación, ya que cuando el Señor padeció a manos de sus perpetuadores, a manos de sus enemigos, lo único que le encomendó la causa fue al Señor. Él encomendó al Señor que fuera el Señor obrando a través de su vida y que fuera dándole esa libertad, esa seguridad al Señor Jesús, porque era a través del Espíritu Santo que el Señor estaba obrando y lo estaba llevando precisamente a ser ese hombre manso y humilde, para que todo fuera acorde a lo que el Padre le había dicho a Jesús, no que lo hiciera en su voluntad. Y usted y yo debemos hacerlo igual. Por eso en 1 Pedro 2:23 dice: ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿De quién habla aquí Pedro? Habla del Señor Jesús. Él encomendaba la causa al Padre. Usted y yo, ¿por qué no le encomendamos al Señor toda situación adversa que se nos sale de nuestras manos, que se nos llena de odio, que se nos llena de esta amargura, ese resentimiento, pero también como que nos llenamos de venganza? Entreguémosla al Señor y le aseguro que el Señor nos dará la victoria a usted y a mí, y no permitirá que usted y yo quedemos en vergüenza, porque en Él podremos conseguir esa respuesta. Ya que ahí Pedro mismo lo habla en la misma palabra más adelante, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que hagan el bien. Encomendamos nuestra alma al Señor y el Señor hará bien a través de nuestra vida y nuestro corazón. Hoy le oro y le pido al Señor que si de pronto está ese espíritu de venganza, que el Señor lo libere en su alma, en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, pero también en su carácter, pero también en sus palabras, también en sus acciones, también en sus decisiones, pero que el Señor le esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa firmeza, esa determinación, que el Señor es el que le dará la victoria, porque Él pelea la buena batalla por usted y por mí, y le aseguro que nos dará gracia y honra en Cristo Jesús.